Bienvenidos a una nueva reunión con Mario Sangüesa Ortiz. En esta ocasión vamos a continuar con las clases de administración, más en específico vamos a ver la organización de la empresa. Cabe mencionar, como en cada video o webinar, que estas clases o videos llegan a ustedes gracias al proyecto Poeta Digispar. Vamos a entrar en materia. Vamos a ver el modelo de una estrategia, ¿no es cierto?, moderna de cómo organizar o cómo se organiza una empresa, ¿de acuerdo? Hay tres etapas de una empresa y también tres preguntas, o más bien dos preguntas, y para concluir, también una estrategia que es una sugerencia de cómo realizar o cómo se organiza una empresa, ¿de acuerdo? Primero, tenemos la planificación. ¿Qué es lo que nos indica la planificación? Planificar, ¿de acuerdo? Cómo planificar una empresa o cómo vamos a planificar el actuar de una empresa. La planificación nos realiza la siguiente pregunta: ¿qué quiero hacer? El qué quiero hacer significa de cómo voy a planificar o cómo voy a hacer o realizar la planificación de la empresa o de mi empresa. Luego está la organización. ¿Cómo podemos lograr nosotros una organización? ¿Cómo lo voy a hacer? Esa es la pregunta que debemos hacernos o realizarnos, ¿no es cierto? Y luego está la evaluación y el control, la evaluación del control de estas dos, de la planificación y la organización, ¿de acuerdo? Luego tenemos el propósito de la organización. ¿Cuál es? Nosotros tenemos una empresa, ¿no es cierto? Un emprendimiento, una pyme, ¿de acuerdo? Y nuestro propósito es que esta cooperación humana, ¿no es cierto?, haga un tipo de sinergia, o sea, que sumen y no resten, que sea eficaz, ¿de acuerdo? Que la relación entre los humanos que, ¿no es cierto?, que constituyen la empresa sea una relación eficaz, eficiente. ¿Para qué? Para que nuestra empresa, nuestro emprendimiento surja, ¿ya? Tenga rédito económico, emprenda, ¿de acuerdo? Luego, organización. ¿Cómo se divide o cómo se organiza una empresa? Primero, hay dos tipos de organización. Está la organización formal y la informal. Vamos a partir por la organización formal. ¿Qué es lo que es la organización formal? Bueno, es una estructura de funciones o puestos, ¿de acuerdo?, de manera intencional y formalizada en una empresa organizada, ¿ya? Es una organización formal, es una estructura que en sí se establece. Y es así, es formal, se formaliza, ¿de acuerdo? Pero luego tenemos la organización informal, que lo que es una red de relaciones personales y sociales no establecida ni requerida por la organización formal, ¿de acuerdo? Esto es lo que se da anexo, ¿no es cierto?, aparte de lo que está establecido como lo formal. Esto es lo que viene aparte de aquello que no está escrito, por decirlo así, pero que surge espontáneamente de la asociación entre sí de las personas, como la convivencia, el compartir ciertas ideas que no están establecidas dentro de la organización formal, ¿de acuerdo? Luego, ¿cómo se divide nuestra organización o división organizacional? Bueno, en general o a un nivel macro, existen dos bloques de decisión o decisionales. Primero, tenemos la diferenciación y luego tenemos la integración. ¿Qué es lo que es la diferenciación? Bueno, es la departamentización, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que es esto? Es que la empresa funcione por departamentos. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos, el departamento de gestión, el departamento de, bueno, de recursos humanos, gestión de personas, ¿de acuerdo? De finanzas, contabilidad, de producción, distintos departamentos. Y la integración. La integración es coordinar, ¿de acuerdo? O, no sé, coordinar, integrar todas las áreas para que se coordinen bien, para que funcionen entre ellas.
Porque si nosotros tenemos varias áreas separadas y si no hablan, no se conectan, no se comunican entre sí, no vamos a conseguir que sea eficiente o eficaz nuestra empresa. Entonces, debemos tener estos dos bloques, tanto la diferenciación y la integración. Sin uno no existe el otro, ¿de acuerdo? Luego tenemos la departamentalización, ¿ya? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la definición de este concepto? Bueno, es la forma como una compañía agrupa las actividades y, ¿no es cierto?, con el fin personal de crear valor. Eso es este concepto. ¿Y cuál es la clave? Que existen patrones básicos, ¿de acuerdo? Entonces, este concepto nos explica que una compañía, una empresa, un emprendimiento, ¿no es cierto?, como quieren llamarlo ustedes, que lo vamos a definir como pyme, debería tener departamentos establecidos que se encarguen de distintas labores, porque nosotros no podemos hacer, una persona no puede hacer todo, entonces varias personas pueden estar cargadas de departamentos y así distribuir, ¿no es cierto?, nuestras labores, nuestras responsabilidades para ser más eficientes y eficaces. Vamos a la organización o división organizacional por departamentos. ¿Qué es lo que es esto? La definición, ¿no es cierto?, es una área sucursal en donde, en particular, de una organización sobre la cual un administrador posee autoridad respecto del desempeño de las actividades específicas. ¿De acuerdo? Y hay dos aristas en esto, o dos apartados. Dar cabida suficiente a las áreas claves y también diseñar la convivencia interna de la empresa. Entonces, la organización por departamentos es particular, es algo específico dentro de la empresa, como gestión de personas o recursos humanos, el área de contabilidad, el área de gestión, ¿de acuerdo? ¿De qué se encarga? Dar cabida suficiente a las áreas clave y también diseñar la convivencia interna de la empresa. Luego vamos al organigrama. ¿Qué es lo que es un organigrama? Es un diagrama de la estructura organizacional en el que se muestran las funciones, departamentos o posiciones dentro de una empresa. Aquí tenemos una imagen donde tenemos la cabecilla, la que está más arriba, y luego se va dividiendo en departamentos, porque así funciona una empresa. Luego tenemos conceptos importantes que hay que hablar, ¿de acuerdo? En esta webinar tenemos que conocer. Tenemos dos tipos de estructuras que puede seguir una empresa. Tenemos la estructura plana o horizontal, que se caracteriza por una línea de mando amplia y pocos niveles jerárquicos. ¿De acuerdo? Acá tenemos una empresa horizontal, donde tampoco hay tantos departamentos, o sea, hay varios departamentos, pero no está tan jerárquico, no tenemos como un cabecilla arriba y se va subdividiendo hacia abajo, sino es más bien horizontal. ¿De acuerdo? También tenemos la estructura alta o vertical, que se caracteriza por una línea de mando angosta y muchos niveles jerárquicos. Aquí tenemos, por ejemplo, un gerente general, después viene el CEO, después viene otra área y esa área va teniendo, no sé, un supervisor de área, trabajadores y niveles más abajos. ¿De acuerdo? Entonces es una estructura más vertical. ¿Cuál es la que nos revierte a nosotros más beneficios dependiendo de nuestra empresa? ¿De acuerdo? Si nuestra empresa tiene muchas gestiones y es muy amplia, muy diversa, vamos a preferir una organización más vertical, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque vamos a tener varias áreas hacia el lado, ¿ya? Que puede ser vertical, horizontal, ¿de acuerdo? Pero podría haber una combinación de ambas, vertical en los niveles más jerárquicos y después horizontal en los niveles que se va subdividiendo. Por ejemplo, por departamentos tenemos el gerente arriba y después va bajando el nivel jerárquico, pero vamos a tener varios departamentos. Eso podría ser más horizontal, ¿de acuerdo? Lo de los departamentos, porque tenemos recursos humanos, contabilidad, la gestión neta o producción hacia el lado, y eso lo hace una estructura horizontal. Y después se vuelve vertical y se podría volver horizontal para tener, por ejemplo, 5 supervisores para 50 personas. Eso sería horizontal. ¿Por qué? Porque hay 5 supervisores para 50 personas.
Distinto fuese si tuviésemos un supervisor para muchas personas que sería totalmente vertical. Entonces, podríamos tener una combinación de ambas, dependiendo de nuestra empresa. Vamos a finalizar la webinar, ¿de acuerdo? En este punto, pero en el video siguiente a este, la otra semana, vamos a ver cuál nos revierta a nosotros y cuál deberíamos elegir en tal caso, ¿de acuerdo? Esto es solamente una pincelada de lo que significa la organización de una empresa. Nos vemos en la siguiente webinar.